Cuando era niño, las compañías que hacían juegos eran las grandes. Ahora es dos amigos que se juntan en sus ratos libres y hacen juegos. Uno de los primeros juegos grandes que hicimos fue The Balloons, que es un arcade floater. Lo primero que nos dijo toda la gente que lo jugó fue: es difícil, imposible. Nadie lo está disfrutando. Sí teníamos audiencia, pero el habernos aislado del feedback nos hizo mucho daño. Entonces descubrimos que hacer cosas más simples y sencillas y de ahí crecer era más fácil. Un día se nos ocurrió una idea de un piano de gatos. A Joe se le ocurrió que qué tal si el gato, cuando lo picabas, se iba y te traía un pequeño regalo. Y dijimos, oh, es tan sencillo, puede que funcione. Kleptocats es una mascota virtual que no requiere ningún tipo de responsabilidad. El juego es muy sencillo, tienes un gato en una habitación vacía, le picas y le dices que se vaya, el gato se va y te dice vuelvo en tanto tiempo y te regresa una sorpresa. Para que nuestros jugadores se mantengan jugando, tratamos de destilar la esencia de la diversión y lo que hace interesante modernamente los juegos. Creemos que existen estos momentos como de mucha emoción en el juego, que es cuando te traen las sorpresas, que representa mucho como las maquinitas gacha, donde cae algo y es alguna sorpresa. Tenemos una relación muy cercana con los usuarios, leemos todos los comentarios, leemos todo lo que nos dicen y siempre tomamos en cuenta eso. Siempre lanzamos primero en Android porque nos da la plataforma de Early Access. Para Kleptocats 2 ya existe la plataforma de Early Access que nos ha ayudado bastante y los fans lo agradecen mucho porque también son parte del proceso, se sienten unidos a nosotros al momento de hacer el juego. En algún momento recuerdo teníamos una discusión entre qué icono era mejor. Teníamos un icono que a nosotros nos gustaba, pero al parecer a los usuarios no tanto. Decidimos usar el A/B testing que está en el store listing. Y cuando hicimos la competencia entre diferentes iconos, vimos que nuestra aplicación tenía un 30% más descargas. Estamos agregando gente a la familia para que nos ayude a desarrollar cada vez más juegos. Nuestros futuros planes son Kleptodogs, que es un Kleptocats pero con perros. Lo han pedido muchísimo, entonces a ver qué pasa con eso. Creo que lo más chistoso y más difícil para los servidores latinoamericanos para sacar juegos es el simple hecho de sacar juegos. Que hagan juegos, que no paren de hacer juegos, no tarden mucho en hacerlos, no tienen que buscar su obra maestra, vayan aprendiendo poco a poco con lo que van sacando y eventualmente va a rendir frutos su trabajo.